Si tuviera que hacer un diagnóstico de la situación actual de Chile, ¿cómo la definiría? Brotes verdes. Venimos de una situación compleja, 3 años después de una crisis social dura, con un proyecto de nueva constitución que no era lo que los chilenos deseaban, pero con una reacción del sentido común de los chilenos rechazando ese proyecto y la apertura a un nuevo camino. Tengo la sensación que esto es como cuando tú estás en el borde de un precipicio, pero te afirmaste en el borde y estás pensando cómo sigues caminando. Yo creo que es una tremenda oportunidad para seguir el camino de desarrollo que llevábamos, pero entendiendo que necesitamos niveles de equidad y justicia distintas a las que teníamos antes, y en vez de perdernos en el camino, caernos en el hoyo negro, tuvimos una nueva oportunidad. ¿Hay terreno sólido, tierra firme para que el gobierno del presidente Boric siga avanzando en ese sentido? Yo creo que hoy día este es el minuto de los consensos. Chile en los 90 salió una dictadura durísima con Pinochet y tuvo una clase política capaz de ponerse de acuerdo de cómo seguir. Y creo que el presidente Boric tiene una oportunidad de reconstruir estos lazos políticos, de dejar la polarización que había enfrentado Chile estos últimos 3 años y construir una hoja de ruta en común. ¿Cuál? Yo creo la primera, de no equivocarse, de perder el camino que seguíamos. Chile tuvo 30 años de auge económico, de crecimiento, de desarrollo, como no ha tenido otro país en Latinoamérica en un periodo tan corto. Pero construyendo acuerdos para que efectivamente estos sean con mayores niveles de justicia, y el gobierno tiene una oportunidad porque hasta ahora lo que había demostrado más bien una agenda que polarizaba el debate en Chile, que imitaba un poco la discusión como sea en Brasil o como sea en Estados Unidos, en que partía el país en dos y por lo tanto impedía avanzar porque cuando tú estás partido en dos no tienes cómo ponerte de acuerdo. Espero que haya aprendido la lección el presidente Boric y pueda reordenar el camino en esta lógica. ¿Tiene los márgenes de maniobra necesarios como para poder profundizar reformas en ese sentido el presidente? Tiene poco tiempo, ¿eh? Yo diría que hay una frase que me enseñó mi abuelo que era: uno tiene solo una oportunidad para dejar una primera buena impresión, y yo creo que un año de gobierno es suficiente para dar una primera buena impresión. Después de un principio errático, que yo diría que mantuvo esta idea de polarizar el país, hoy día tiene una oportunidad de hacer estas reformas, pero tiene que entender que es un gobierno de minoría, que tiene que construir acuerdos con otros, que esto no se gana en la calle, se gana en el Congreso, y que por lo tanto hoy día cuando tú gobiernas la responsabilidad de construir esos acuerdos pasa por tu capacidad de dar una buena impresión, de estar disponible a escuchar harto y no a sermonear tanto, que creo que era parte de la mala cara que tuvo el Frente Amplio chileno los últimos 3 años, que tenía Umberto Eco, un pensador italiano, tiene una gran frase: estaban llenos de ideales, pero carentes de ideas. Hoy día es la hora de las ideas, de ver cómo se construye estos sueños o esperanzas en un proyecto político. ¿Por qué es un país al que le cuestan los acuerdos, las alianzas, el consenso? Yo admiro mucho la política italiana, uruguaya, por una razón. Ha tenido la capacidad de una clase política de estatura, que incluso en momentos críticos ha construido grandes acuerdos y ha sabido que la virtud es no polarizar. Yo creo que eso es lo que veo en Uruguay siempre, y particularmente con los gobiernos del Frente Amplio, con lo que está haciendo Lacalle Pou, a quien admiro profundamente. Siento que Chile le costó construir acuerdos, primero porque tuvo una clase política que no se supo renovar. Nosotros vimos entre Pinochet y Bachelet, entre Piñera y Bachelet, cerca de 16 años de gobierno, y por lo tanto lo que tuvimos fue una clase política que daba vueltas en sí misma, y que la forma de resolver eso fue polarizando, diciendo que el enemigo era el que estaba en el gobierno y no que era un adversario para construir puentes. Hoy día, después del fracaso constitucional, creo que la elección es bastante fácil de entender. Hay una posibilidad política de buscar una salida que no sea polarizando y buscando acuerdos comunes. Y yo creo que el plebiscito constitucional, que se perdió en Chile recién, se pierde exactamente porque los chilenos dijeron no más a esta idea de que va a haber una constitución de un lote o de un grupo, sino que seamos una constitución para todos y por lo tanto pónganse de acuerdo. Ahí está el gran consenso, en definitiva, que existe entre los ciudadanos chilenos. Quieren, requieren y demandan una nueva constitución, pero no pueden acordar el contenido de la misma. Yo creo que es 100% de eso, que hay un consenso básico de que la constitución que heredamos de Pinochet no resuelve 3 cosas. Primero, los niveles de equidad que debe tener la sociedad chilena. Segundo, cómo resolver los conflictos políticos, este gridlock o bloqueo permanente entre los sectores políticos. Y tercero, cómo esta constitución prepara al Chile del siglo XXI y no del siglo XX. Chile ha tenido pocas constituciones, ha tenido 3 constituciones que han durado más de 50 años cada una, pero llegó la hora de hacer una nueva constitución. Pero es el contenido donde está la pelea. Y mi sensación, ya que estamos en una época mundialera, es que aquí es como que cada sector ha querido robarse la pelota. No, la pelota es mía, entonces no querían una constitución para todos, sino querían una constitución para su propio sector, y eso fue un error. Y yo creo que lo que pasó en el plebiscito de los chilenos diciendo: mira, si queremos una nueva constitución, estamos de acuerdo, pero queremos una constitución que nos una y no que nos desuna. Y lo que va a tener que trabajar el sector político es ver cómo esa constitución es un puente y no un codazo entre los chilenos.
Usted tiene que haber generado un análisis profundo en torno a las inequidades existentes dentro de la sociedad chilena. Quizás ese sea uno de los puntos más endebles, estructurales, que debe reformar, que debe encarar definitivamente hacia el futuro, un país que al menos solía ser faro de ejemplo en la región. 100%. Mire, yo soy un defensor profundo de la libertad, soy un liberal clásico, pero libertad sin justicia no es libertad. No todos somos libres de decidir lo que queremos en nuestra vida cuando no tenemos las condiciones básicas de subsistencia. Y Chile tuvo un auge económico muy relevante que lo transformó en faro, pero nunca resolvimos de buena manera qué hacíamos con aquellos que no podían alcanzar esa fase de desarrollo. Eso significa datos bien prácticos. En Chile las grandes empresas concentran el 83% del PIB. En Chile tenemos la mitad de la población que vive con ingresos bajo $500, cuando nuestro per cápita está sobre los 20.000, entonces no tiene sentido, algo no calza en los números. Y como decía Nicanor Parra, un poeta chileno, en Chile los promedios nos dicen que todos comemos 2 panes, pero hay algunos que en promedio, pero que hay algunos que se comen los 2, mientras algunos comen 0. Entonces hay un problema de equidad evidente y tenemos que definir la estrategia de cómo resolverlo. Y aquí el debate ideológico funciona poco, en esto yo soy pragmático. En algunos casos será Estado, en otros casos será mercado, en algunos casos será una resolución conjunta de los conflictos, y lo que nos paralizó la solución, con un diagnóstico compartido de inequidad, es cuál es la mejor herramienta para resolver el problema. Y yo creo que ahí hay que no tener dogma, hay que construir en tierra arrasada. Por lo pronto no es sencillo, porque fórmulas se han aplicado en este gobierno y en los anteriores, pero no resulta tan fácil como hacerse de la administración y simplemente establecer una redistribución de la riqueza para que termine funcionando. Claro, mi sensación aquí es bien importante entender que lo que le pasó a Chile es caer en el ideologismo de los 60. Creer que esto es jugarse toda la tesis por el Estado o toda la tesis por el mercado y caer en un debate bien sesentero, que es como en esta idea de las cosmovisiones, que caímos con una polarización absurda, y lo digo absurda, porque sentíamos que había una forma de solucionar. Y lo importante aquí no es el gato, es que cace ratones, es la lógica del dicho antiguo, y por lo tanto nosotros tenemos que resolver el problema de la equidad, y en ese caso era mejor buscar la solución adecuada al problema. ¿Cuál fue el problema? Los últimos 4 años, es que nos caímos en la lógica de los ideales, pensando que estábamos defendiendo dogmas y no entendiendo que teníamos gente que no llegaba a fin de mes y que teníamos que resolver el problema. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, mejor Estado, mejor mercado. Konrad Adenauer tenía una gran frase que decía: todo el Estado que sea necesario, todo el mercado que sea posible. Creo que esa fórmula te permite atacar la solución concreta. Deja poner un ejemplo viendo la situación uruguaya. Nosotros tenemos un potencial de emprendimiento gigante. Chile es una cuna en general del ecosistema de emprendimiento, y la pregunta es si el Estado tiene que transformarse en emprendedor o tiene que apoyar el emprendimiento, porque tiene que tener un Estado eficiente para apoyar a emprendedores y aprovechar el potencial emprendedor hacia adelante. Seguir en la discusión si las empresas tienen que ser públicas o privadas, a esta altura del partido no es relevante. Lo relevante es que tengamos empresas que funcionen y sean eficientes en el siglo XXI. O seguir discutiendo la legislación laboral en Chile, si vamos a tener regímenes de 40 o 44 horas, cuando la mayoría del empleo en Chile es un empleo que es por tiempo parcial, que es de jóvenes que se cambian en menos de 2 años de su empleo, en vez de empezar a regular el empleo part-time o por horas y entender la protección de ese empleo y que tenga seguridad social. Yo creo que esa conversación en Chile está en el siglo XIX, no en el siglo XXI. En un contexto regional, ¿cómo posiciona a Chile en América Latina a partir de la asunción de esta nueva administración? Yo creo que 3 cosas, como te decía, brotes verdes. Yo creo que Chile ha tenido esta capacidad resiliente en general de salir de sus crisis sociales a través de acuerdos políticos, y espero que vuelva a retomar ese liderazgo que tuvo las transiciones de los 90. En el fondo salimos de una dictadura con un lápiz y un papel y resolvimos el camino político a través de la mediación, en el fondo de la intermediación entre los sectores políticos, y espero que Chile recupere ese liderazgo en un continente en crisis. Esto le pasó a Colombia, le pasó a Brasil, le pasó a Perú, y por lo tanto espero que nosotros volvamos a dar una lección de institucionalidad y que Chile sea reconocido como que su institucionalidad salvó el problema y no fueron caudillismos o golpes de Estado lo que resuelven el problema. Lo segundo, que sigamos siendo líderes económicos en la región, como Uruguay, como Panamá, y que mantengamos la senda del crecimiento. No nos olvidemos que se necesita generar más ingresos hacia adelante, pero que en 10 años más, digamos, Chile es un país más justo, y no que seamos ejemplos solo por los promedios y no por lo que pasa con la calidad de vida en Chile. Ahí estaba la palabra de Sebastián Sichel, ex ministro de Desarrollo Social de Chile, su análisis, su diagnóstico, además como ex candidato a la presidencia en las últimas